Hola mis hermanos, bendiciones. En esta hora quiero aprovechar a partir de este momento para hablarte de un tema muy especial. Y quiero decirte que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Así es, como lo dice allí en el Salmo 23, Dios es mi pastor y nada me faltará. Versículo 1. Cuando el rey David expresó esas palabras, que Dios es mi pastor, lo hizo porque él sabía muy bien todo lo referente a este oficio, debido que en su juventud pastoreó las ovejas de su padre. Por lo tanto, David sabía que las ovejas son animales indefensos, temerosos y que necesitan ser guiados, ya que sin un pastor que los defienda o los guíe, es muy difícil que sobrevivan de los depredadores o peligros de descarriarse en el camino también. De igual manera, nosotros como hijos de Dios somos ovejas que necesitan ser cuidadas y dirigidas por nuestro gran pastor, que es nuestro Dios, debido a que los peligros que enfrentamos son similares. Por un lado está el enemigo como el león rugiente buscando a quien devorar, y por otros lados muchos más peligros que en este mundo abarca, ¿sí? De esta manera necesitamos ser guiados por el Señor y su palabra, porque así como una oveja es cuidada, alimentada y guiada por su pastor, ninguna de esas cosas nos faltará a los que somos cuidados, alimentados y guiados por Dios. El versículo 12, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Uno de los principales trabajos del pastor es buscar pastos y agua para sus ovejas, pero también un lugar en donde pueda descansar, debido a que las ovejas son animales muy torpes y dependientes del pastor, debido a que si su pastor no le consigue un sitio para descansar, ellas se acuestan sobre lugares incómodos donde hay piedritas y no descansan. Muy similar ocurre con nosotros. Necesitamos que nuestro gran pastor nos lleve a esos lugares de delicados pastos y corrientes de agua, ese alimento espiritual que es su palabra, debido que como humanos siempre estamos afanados y preocupados por todo. Sentimos preocupación por el futuro, la economía, por la vestimenta, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Solo Dios es el único que nos puede dar verdadero descanso y esa paz que el mundo no puede dar. La única manera de tener ese descanso es vivir en obediencia y comunión con Dios, porque cuando estamos en su presencia encontramos plenitud de gozo. Salmo 16, verso 11. Y el versículo 3 del Salmo 23 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Uno de los principales oficios del pastor es cuidar y curar las ovejas enfermas o heridas, pero también debe encargarse de guiar a las ovejas por el camino correcto o por evitar que las ovejas se descarríen de la manada. En ese caso de que esto suceda, debe ir tras esa oveja perdida para hacerla volver a tomar el rumbo correcto. De esta manera trabaja Dios en nuestras vidas. Cuando venimos a Él, Dios está interesado en restaurarnos, en sanar nuestras heridas y darnos una nueva vida caminando a su lado. Siendo Dios el gran pastor, desea guiarnos por el camino correcto, pero en caso de que fallemos, también está dispuesto a ir por nosotros para hacernos volver a retomar su camino. Podemos ver ese ejemplo tanto en Pedro como en el rey David, de los muchos que hay en su palabra. A pesar de que fallaron, Dios los guió al arrepentimiento para que tomaran nuevamente el rumbo correcto. Así es, el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En esa porción de la palabra, cuando el rey David dice aunque ande en valle de sombra de muerte, se refiere a los momentos de prueba que tuvo que pasar en su vida, como las persecuciones de sus enemigos o tiempos difíciles. Pero por otra parte también dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
refiriéndose a su fe, estaba puesta en Dios. Sí, de esta manera mostraba la esperanza que tenía en el Señor en medio de las pruebas que tuvo que enfrentar. Al igual que David, esos momentos difíciles debemos de refugiarnos en Dios, tener nuestra confianza puesta en Él en medio de las pruebas. Recordemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, versículo 28. Entonces, mi hermano, lo que para el mundo es una desgracia, para los hijos de Dios es una enseñanza que nos ayuda a fortalecernos y a madurar. Sí, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores se refiere al alimento espiritual que Dios da al creyente, pero también sabemos que en medio de muchas dificultades o cualquier necesidad que tenga un hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata también le ofrece la provisión física. Sí, mi hermano, un ejemplo de provisión y una protección en la palabra de Dios era como el rey David buscaba los mejores lugares para alimentar de pastos a sus ovejas, pero al mismo tiempo las cuidaba muy bien de los devoradores. De esta manera quiso plasmar cómo el gran pastor prepara nuestro alimento espiritual, pero también nos protege del enemigo de las almas. Por otra parte, cuando dice unges mi cabeza con aceite, se refiere a la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, apartándonos para una consagración y una santidad en el servicio a Dios. El Espíritu de Dios es quien nos revela la palabra y nos ayuda a dar testimonio de Dios. Así es, en este mismo versículo dice mi copa está rebosando, refiriéndose a la abundante gracia que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo. Cuando la copa de la ira de Dios fue derramada en Cristo por nuestros pecados, a cambio derramó su gracia, o sea, un favor inmerecido para nosotros, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados cambie el rumbo de su vida y crea en Dios. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. La palabra ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida se refiere a las bendiciones que alcanzan todos aquellos que creen en Cristo. Sí, debido a que Jesucristo fue el único que cumplió con la ley de Dios, pero decidió cambiar la bendición que por derecho le tocaba por la maldición de cargar los pecados del mundo para bendecir así a todos los que creen en Él. Las bendiciones solo son recibidas por medio de Cristo. Aunque muchas veces se tenga un concepto errado que solo las cosas materiales son bendición, la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Proverbios capítulo 10, verso 22, ya que existen casos donde aparentes bendiciones apartan al cristiano del camino de Dios. La principal bendición que muestra la Biblia es la salvación por medio de Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16, Romanos 6, 23 y Hechos 16, 31. Pero otras mencionadas son la paz que Dios da. Juan capítulo 14, verso 27, te estoy dando varias citas bíblicas para que tengas en cuenta por si quieres tomar nota y tenerlas allí. ¿Sí? El gozo de estar en su presencia, también el Salmo 16, 11, gozar de buena salud, tercera de Juan 1, 2, ¿sí? Tener esposas e hijos, esos son más bendiciones, Proverbios 18, 22. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que todo lo demás viene por añadidura cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33. Cuando buscamos a Dios, vamos a recibir esa bendición que tanto buscamos, ¿sí? Pero primero buscar a Dios y todo lo demás, ya sea material, ya sea de salud, sea lo que sea, todo eso viene por añadidura, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios, entra en oración con Él y verás la bendición que viene para tu vida luego. Deja todo en las manos de Dios,
Por último dice, y en la casa de Dios moraré por largos días. ¿Sí? Esta palabra se refiere a la eternidad y la salvación. Esta es la esperanza del creyente que un día tuvo un arrepentimiento verdadero y entregó su vida a Cristo. La Biblia enseña que para los que mueren en Cristo no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna al lado de Jesús. Lucas capítulo 23, versos del 42 al 43. Sí, mi hermano, y hay muchas más citas bíblicas que lo pueden decir. Entonces, mi hermano, déjate pastorear por Dios, que Él es el mejor pastor del mundo. Él puede hacerte llevar en delicados pastos, puede darte la bendición que tanto buscas. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú eres nuestro pastor, como lo dice el Salmo 23, y tú nos llevas en delicados pastos, nos haces descansar junto a aguas de reposo. Padre amado, siempre, Señor, estás guiándonos, siempre estás, Padre amado, protegiéndonos. Gracias por tu cuidado, gracias, Padre amado, porque el hecho de estar aquí, Señor mi Dios, escuchando tu palabra, donde nos encontremos, en cualquier parte del mundo, tú nos has traído y nos has pastoreado, cuidando de nuestras vidas para que no nos esté pasando nada malo. Señor, bendice a mis hermanos que se encuentran en aquel lugar donde estén escuchando esta palabra. Bendícelos, guárdalos, protégelos, darles bendiciones hasta que sobreabunden y que ellos puedan buscar siempre tu presencia, Padre amado, tu presencia, porque en ella, Señor, está la bendición, porque tú eres nuestro gran pastor y tú así de esa manera puedes tener cuidado de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y recuerda que Dios es tu pastor y nada te faltará.